otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Durante el golpe de Estado de 1973 en Chile, en la instauración de la dictadura militar de Augusto Pinochet, algunos chilenos y extranjeros, que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, buscaron refugio en la representación diplomática de Honduras. Lo anterior como el resultado de persecuciones y hostigamientos para poder resguardar sus vidas. El entonces embajador de Honduras en Chile, Rafael Leiva Vivas, en funciones desde 1971, relata los hechos de ese momento, cuando algunos chilenos solicitaron asilo y otros se exiliaron por salvoconducto proporcionado por la misión diplomática. Este acontecimiento marca no solo la vida de un embajador, sino del país, porque significa salvar vidas de todo el que llegaba a la embajada, ¿no? Porque la embajada no es que pone un rótulo que dice aquí se aceptan, sino que van llegando y uno no puede rechazarlos, sobre todo si uno se da cuenta de la situación real que se vivía, porque en ese momento, después del golpe, andaban tras de medio mundo. Como embajador pidió instrucciones a su gobierno sobre la evacuación del personal hondureño y el trato de quienes buscaron protección en la sede diplomática. La Cancillería hondureña ordenó a Rafael Leiva Vivas que solicitase a la Cancillería chilena el respectivo salvoconducto para aquellas personas que llegaban a su embajada como refugiados o asilados políticos, quedando en su poder el criterio de quienes quedarían bajo la protección de Honduras. Asimismo, cada refugiado, con el fin de salvaguardar su vida, tomó la decisión de solicitar asilo y residir en la nación. La solidaridad mostrada al proporcionar refugio a quienes huían de la represión en Chile, también tuvo implicaciones en las relaciones exteriores de Honduras y su posición en el escenario político regional. Yo nunca recibí instrucciones del gobierno de Honduras. Aquí estaba gobernando, creo que López Arellano. El asilado, el que busca asilo, generalmente busca el país más cercano, como decir de Chile, Argentina, Uruguay, pero nunca Honduras, pero queda tan lejos, porque él piensa regresar a su país. Tenemos entendido que Pinochet estaba molesto porque no le reconocían su gobierno. Efectivamente. Y extrañado porque López Arellano era militar y todo. Los chilenos asilados fueron protegidos por personal de la Embajada de Honduras hasta estar seguros de su salida del país. Yo tenía cargo gubernamental y tengo además apellido con A, lo que significaba que en las listas de requerimientos que hicieron las distintas guarniciones militares, y yo aparecía en los primeros lugares por el apellido. Eso motivó que yo me desplazara hacia Santiago. Teníamos dentro de la embajada un grupo de los 10 más buscados de Chile. Estuvo temporalmente un senador del Partido Comunista y estuvo un actor de cine del MIR, que el MIR lanzó la consigna: el MIR no se asila. Mi paso, si te sirve que te lo relate, fue salir por tierra con bastantes dificultades, ayudado por una cadena que se organizó de gente que tuvo a cargo sacar mucha gente hacia el exilio. Chilenos y extranjeros a favor del gobierno derrocado preservaron sus vidas gracias al derecho internacional y la protección diplomática.
Algunos optaron por huir mediante puntos ciegos hacia países vecinos y utilizaron distintos medios de transporte, incluidas vías aéreas, terrestres y marítimas. El documento lo visaba el gobierno chileno. Y lo que hizo que nos demoráramos, yo diría que unos 3 meses en empezar a salir. Por lo menos en el caso mío se fueron como 3 meses. Y lo que sí, el cónsul de Honduras nos acompañó hasta arriba del avión, nos acompañó porque había pasado ya en otros casos, pero corríamos el riesgo que la policía de la dictadura nos detuviera y nos llevara detenidos. Esa etapa de transición de vida de los chilenos recibidos en Honduras no estuvo exenta de secuelas en las familias. Que rompe ilusiones y rompe familia y rompe relaciones. Yo creo que eso es la otra cara del exilio, porque no es voluntario y es algo que y también no te permite mantener ese contacto. Y yo puedo decir, pues yo no tengo una relación cercana con mis tíos, mis primos, mi abuela, no los conocí como adulta. No comparto historias comunes y también fue algo que marcó la vida de ellos también, de mi abuela que perdió un hijo de joven y lo perdió más por la distancia. Esa fue nuestra vivencia y nuestra cercanía con Honduras, que en el fondo permitió que mi padre siguiera vivo. Porque podría haber sido que hubiera estado en alguna parte, hubiera sido allanada esa casa y hubiera estado preso, y mi papá no estuvo preso. Entonces es un agradecimiento que va desde el fondo de lo que es mi vivencia de golpe militar. En términos de política interna, Honduras enfrentaba desafíos económicos y sociales, altos niveles de pobreza y una distribución desigual de la riqueza. Además, la influencia de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones políticas era significativa y el país estuvo marcado por una serie de golpes militares y cambios en la administración. Sin embargo, inicialmente fue un refugio contra la persecución. Entre los chilenos que ingresaron al país por gestiones de la embajada o de manera particular, se han identificado a través de la memoria Gilberto Marín, Patricio Avilés, Hugo Carrasco, Juan Arancibia, Edmundo Lobo, Laureano Ladrón de Guevara, Rubén Sánchez, Juan Álvarez de Araya, Héctor Palacios, Ricardo Neupert, Orrego Vicuña, Héctor Ríos, María Eugenia Páez, Alejandro Montesinos, Mariana Vial junto a su esposo Carlos Alberto Fayer Escalona, y sus 3 hijas, y Sergio Insunza, exministro de Justicia allendista, ya fallecido. Quienes salieron de Chile aprovecharon todos sus conocimientos para desarrollar su vida en las nuevas sociedades que los acogieron. Representan una parte de la diáspora chilena que buscó resguardo y nuevas oportunidades en tierras extranjeras durante los turbulentos años del golpe de 1973. Yo tenía pensado irme a Cuba, ¿no? Ese era mi norte, mi objetivo. Pero ellos me dicen que no, que debía quedarme por ahí en Centroamérica, ya que yo, siendo jugador de fútbol profesional en Chile, y era en ese entonces entrenador de las divisiones inferiores de Santiago Morning, un club también profesional. Entonces me dicen que era más útil, podía ser yo más útil acá en Centroamérica y en fin, lo hice. De esa manera llegué a Honduras. En que mi padre fue escondido en forma particular por amigos, funcionarios, miembros del Partido Comunista. Él era un hombre comunista y fue comunista hasta su muerte. Llegó a la Embajada de Honduras. La diáspora chilena que no permaneció en Honduras emigró a Canadá, Suecia, Panamá, China, entre otros lugares. Las vidas de estas familias se dividieron y las huellas dejadas en ellos aún causan un profundo dolor, como lo detalla Gloria Avilés. No solamente vivimos 6 años en Canadá, después luego nos fuimos a vivir a Bulgaria y ahí donde se divide
me he dado cuenta que también la crianza te marca en que cargas también las emociones de tu entorno, y realmente con la gente con que crecí fue personas muy comprometida y siempre con un sufrimiento muy fuerte de mucho dolor. Entonces al final eso fue el entorno también de crecer, y con a la misma vez dolor e ilusión de querer buscar otra forma de vida. En el caso de mi mamá y mi papá pues se separan, y entonces es algo que también marca en nuestro quehacer. Le tengo mucho cariño a mi papá, pero en mi vida cotidiana no ha sido él quien ha estado presente, sino que mi mamá, porque también la distancia general marcan en la vida de uno. Honduras celebra la valentía de su embajador Rafael Leiva Vivas y del personal de la delegación diplomática de entonces. La obediencia al llamado del rescate de la vida convierte el recuerdo en un testimonio de la hermandad hondureña chilena. Mi padre, Sergio Insunza Barrios, ministro de Justicia de Salvador Allende, fue uno de tantas personas que recibió el asilo de la Embajada de Honduras. Hoy quiero dar testimonio como familia y como persona a la defensa de la democracia y la libertad que significó para nosotros y para mi padre en particular el asilo que recibió, como digo, de la Embajada de Honduras. Muchas gracias. Así que muchas gracias a la República Hondureña y a los funcionarios que estuvieron dispuestos a jugar este rol, que evidentemente fue de mucho compromiso, como de que un funcionario de la embajada dejara su casa para convertirla en una sede, porque seguramente ya no había espacio en el consulado ni en los otros lugares. Soy Mariana Vial, que junto a mi familia, Carlos Taller y mis 3 hijas, estuvimos acogidos por la República de Honduras con ocasión del golpe de Estado en Chile. En septiembre del 73 fuimos acogidos por el embajador en el consulado y posteriormente viajamos a Honduras, donde tuvimos ocasión de conocer la enorme solidaridad del pueblo hondureño para los chilenos.